Imagina un mundo sumido en profecías, un profeta cuyas palabras resonaban en los pasillos del poder y cuya vida estaba destinada a un trágico final. Bienvenidos a un relato que nos transportará a los tiempos antiguos, donde el profeta Isaías tejió profecías en un tapiz de esperanza y tragedia. En los albores de la antigua Judea, emergió un profeta cuya voz resonaría a lo largo de los siglos, Isaías. Para comprender el dramatismo de su destino, debemos sumergirnos en la complejidad de su época. En este momento histórico, la nación de Israel se encontraba en un cruce de caminos, enfrentando desafíos tanto internos como externos. Las amenazas de imperios circundantes, los cambios políticos y las tensiones internas creaban un caldo de cultivo para el surgimiento de profetas. Isaías, en medio de este tumulto, emergió como el mensajero divino, con un llamado único: proclamar la palabra de Dios. Sus profecías, poéticas y apasionadas, resonaron en los corazones de aquellos que anhelaban dirección y consuelo. Isaías no solo era un vidente, sino también un narrador magistral, utilizando metáforas y visiones para comunicar la voluntad divina. En el corazón de su obra se encuentra la visión celestial narrada en el libro de Isaías, capítulo 6. En esa experiencia trascendental, Isaías se encuentra cara a cara con la majestuosidad de Dios, sintiendo la carga de su llamado profético. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, resonaban las palabras celestiales en su encuentro divino. Isaías, imbuido con la sagrada tarea, recibió revelaciones sobre la venidera redención, pero también visiones de juicio divino. Sus mensajes eran una mezcla única de advertencia y consuelo, invitando a la reflexión y a la transformación. Así, en esta primera parte de nuestro viaje, nos sumergimos en la era de Isaías, donde profecía y realidad entrelazan sus hilos, formando el tapiz de una narrativa que no solo marcó su tiempo, sino que perdura como un eco atemporal. Acompáñennos mientras exploramos el legado de Isaías en este épico viaje a través de la historia bíblica. Con el telón de fondo de la vibrante Jerusalén, nos adentramos en el reinado del monarca Manasés, una figura que, a pesar de su posición de liderazgo, tejió una trama de desafíos y desviaciones. Manasés, ascendiendo al trono con la promesa de liderar a su pueblo, pronto reveló su naturaleza compleja. En el panorama político y religioso de esa época, el reinado de Manasés se erigió como una encrucijada. La tensión entre las influencias externas e internas creó un escenario donde las decisiones del rey tendrían consecuencias significativas. En el ámbito religioso, las prácticas tradicionales se mezclaban con influencias paganas y la esencia espiritual de la nación se veía comprometida. Las acciones de Manasés resonaron fuertemente contra el telón de las enseñanzas de Isaías. Este rey, en su afán por consolidar el poder y complacer a diferentes facciones, se apartó de las sendas de la rectitud. Sacrificios impíos, promoción de idolatría y la supresión de las voces proféticas eran solo algunas de las decisiones que iban en contra de los principios instaurados por Isaías. A medida que desentrañamos las decisiones de Manasés, surge un conflicto entre el camino trazado por el profeta y las elecciones del monarca. El choque entre estas fuerzas opuestas marcó un capítulo tumultuoso en la historia de Israel. En este acto, nos sumergiremos en el reinado de Manasés, explorando las intrigas palaciegas y las decisiones que desafiaron las enseñanzas divinas. ¿Cómo afectaría esto al destino de Isaías? Acompáñennos en este viaje a través de los corredores del poder y la intriga mientras desentrañamos el siguiente capítulo de esta fascinante narrativa bíblica. En la trama intensa entre profecía y poder, el conflicto entre Isaías y Manasés se eleva como una tormenta que amenaza con desgarrar los cimientos de la nación. La tensión, palpable en el aire, se convierte en el telón de fondo de un enfrentamiento épico entre el profeta y el rey. A medida que profundizamos en este acto, desentrañamos eventos específicos que encendieron las llamas del conflicto. Discusiones fervientes en la corte, desafíos directos a las decisiones de Manasés y la negativa persistente de Isaías a comprometer sus principios forman parte de esta narrativa intensa. La resistencia de Isaías ante las acciones del rey se destaca como un faro de integridad en medio de la corrupción. Citas bíblicas, como las encontradas en Isaías 30, 8-17, ilustran la valiente confrontación del profeta contra las elecciones erróneas de Manasés. Escribe esto en una tabla delante de ellos, y regístralo en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente e inmutable, resuena la voz profética en medio de la creciente oscuridad. Este acto revela no solo un conflicto político, sino una lucha espiritual entre la verdad divina y las maquinaciones humanas. Isaías emerge como un defensor intrépido de la justicia divina, enfrentándose a un rey cuyas decisiones amenazan con sumir a la nación en la oscuridad. Así, nos sumergimos más profundamente en el conflicto crece, donde las chispas del enfrentamiento se convierten en llamas que iluminan los rincones más oscuros de esta historia bíblica. Acompáñennos mientras exploramos las profundidades de esta confrontación y sus consecuencias. El telón de esta tragedia se alza en un escenario sombrío mientras nos sumergimos en el martirio de Isaías. Detrás de las murallas de Jerusalén, las sombras del conflicto se ciernen más oscuro. Isaías, el vidente valiente, se encuentra ahora en las garras de un destino despiadado, y la narrativa se enreda en la descripción detallada de su arresto.
El arresto de Isaías, narrado con meticulosidad, se convierte en un momento crucial. Sus manos atadas, la mirada firme que desafía la opresión, simboliza la resistencia ante las fuerzas que buscan silenciar la voz profética. Las acusaciones, impregnadas de la intolerancia del poder, resonaron en los pasillos del juicio. En el fulgor del juicio, las luchas internas de Isaías emergen como un torrente de emociones. La incertidumbre sobre su destino se mezcla con la firmeza de su fe. Los momentos de reflexión, la pesada carga espiritual que lleva, se despliegan ante nuestros ojos. Isaías, enfrentándose a la inminente adversidad, se convierte en el arquetipo de la resistencia divina. La narrativa se entrelaza con textos bíblicos, como Hebreos 11:37, que arrojan luz sobre el martirio de Isaías. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Resuena la conexión de Isaías con los héroes de la fe, solidificando su lugar en la historia bíblica. Al llegar al cierre de esta épica narrativa, nos sumergimos en las profundidades espirituales de la historia de Isaías. Este acto no es solo una conclusión, sino una pausa reflexiva para destilar las lecciones atemporales que esta historia nos ofrece. El análisis de las lecciones espirituales nos lleva a explorar la esencia misma de la profecía y el martirio. ¿Qué revela la vida de Isaías sobre la relación entre la humanidad y lo divino? Las enseñanzas resplandecen como joyas ocultas en la narrativa, desafiándonos a mirar más allá de los eventos y descubrir la sabiduría que perdura. Reflexionar sobre el papel de Isaías es sumergirse en la figura de un profeta valiente que desafió la adversidad con una fe inquebrantable. Su impacto va más allá de las páginas de la historia, es una llama espiritual que arde en la conciencia colectiva. Isaías se convierte en un faro, recordándonos la importancia de la verdad y la justicia incluso en los momentos más oscuros. Las reflexiones finales nos invitan a llevar estas lecciones a nuestra propia vida. ¿Cómo podemos aplicar la integridad de Isaías en un mundo moderno lleno de desafíos y dilemas morales? La historia se convierte en un espejo en el que podemos contemplar nuestras propias elecciones y aspiraciones. A medida que nos acercamos al epílogo de esta cautivadora historia, nos sumergimos en el último mensaje profético de Isaías, un eco que resuena a través de los pasillos del tiempo. Este acto final no solo marca el cierre de una vida extraordinaria, sino que también revela las revelaciones finales de un profeta que dejó una marca indeleble en la historia espiritual. El último mensaje de Isaías, impregnado de la sabiduría acumulada a lo largo de su vida, destaca como un faro de luz en medio de la oscuridad. ¿Qué palabras finales compartió con su pueblo? ¿Cómo resonaron estas profecías en la sociedad de su tiempo y más allá? En este acto, destacamos las palabras poéticas y poderosas que emanaron de los labios de Isaías. Su mensaje final, como un manantial de esperanza y redención, trasciende las limitaciones temporales. Analizamos cómo estas profecías finales impactaron a la sociedad de su época, proporcionando consuelo a los afligidos y desafiando a los cómodos. Citas bíblicas como Isaías 65, 17-25 nos sumergen en las visiones de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la justicia y la paz reinan. Estas palabras, más que un simple vaticinio, ofrecen un consuelo duradero y una visión de esperanza para aquellos que buscan la redención en medio de las pruebas. A medida que el mensaje final de Isaías resonaba en los rincones de Jerusalén, las reacciones del pueblo se convertían en una sinfonía de emociones, cada nota llevando consigo la carga de la profecía. En este acto, nos sumergimos en los corazones y mentes de aquellos que escucharon las palabras del profeta. Las reacciones del pueblo fueron tan variadas como las capas de la sociedad misma. Algunos, al escuchar las profecías de Isaías, sintieron una resonancia profunda en sus almas. Sus corazones, afligidos por la carga de la vida, encontraron consuelo y esperanza en las visiones de un nuevo amanecer. Narramos las historias de aquellos que se identificaron con Isaías, cuyas vidas fueron tocadas y transformadas por la visión del profeta. Sus lágrimas se entrelazaron con las palabras poéticas, sus suspiros resonando en armonía con las promesas divinas. La conexión emocional entre el pueblo y las profecías de Isaías se convierte en un hilo invisible que une los corazones en un propósito común. A través de esta narrativa, creamos empatía con aquellos que, en medio de la incertidumbre y la adversidad, encontraron consuelo en las palabras del profeta. Sus rostros, reflejando la esperanza y la renovación, se convierten en testimonios vivientes de la capacidad de Isaías para tocar las fibras más profundas del alma humana. En los anales de la historia, el reinado de Manasés se despliega como un sombrío capítulo marcado por la decadencia y la desviación. Este acto nos sumerge en los oscuros días finales de su gobierno, donde las decisiones erróneas y la corrupción llevaron a la caída de un rey. La decadencia del reinado de Manasés se manifiesta en una serie de eventos desafortunados. Las prácticas impías, la idolatría desenfrenada y la opresión del pueblo marcan el camino de su gobierno. Las sombras del pecado cubren Jerusalén mientras la moralidad de la nación se desvanece en la oscuridad.
Narramos la serie de eventos que llevó a la caída de Manasés, desde sus decisiones políticas desacertadas hasta las consecuencias inevitables de su desobediencia. La narrativa se vuelve testigo de la triste caída de un líder que, en su búsqueda de poder y satisfacción personal, descuida la esencia misma de su deber. Sin embargo, en medio de la oscuridad, destaca un rayo de luz, el arrepentimiento de Manasés. Los eventos que llevaron a su transformación, narrados en 2 Crónicas 33, 12 a 13, se convierten en un giro sorprendente. Y oró a él, y fue atendido, y Dios oyó su oración, y lo restauró a Jerusalén en su reino. Entonces Manasés conoció que Jehová era Dios. Resuena la historia de un rey que se humilló ante la divinidad. Ahora os sumergimos en los últimos momentos de la vida del profeta Isaías, una figura cuya existencia impactó profundamente en las páginas de la historia bíblica. La narrativa nos lleva a través de los eventos que rodearon su muerte, una transición que resonó en lo más profundo de Jerusalén. La muerte de Isaías no fue solo un evento inevitable, fue un punto de inflexión en la narrativa bíblica. Describimos los eventos que llevaron a su fallecimiento, el cierre de un capítulo fascinante en el cual sus palabras proféticas continuaron resonando incluso en su último suspiro. El impacto de la muerte de Isaías se refleja en el duelo del pueblo y la reacción de Manasés. La sociedad, despojada de la voz profética que había guiado, consolado y desafiado, se sume en una atmósfera de pérdida. Manasés, aunque transformado, siente la ausencia de la figura que, de alguna manera, lo había confrontado y redimido. A medida que reflexionamos sobre la muerte de Isaías, también nos sumergimos en su legado duradero. Sus palabras, talladas en la memoria colectiva de su pueblo, continúan resonando a lo largo de las generaciones. La narrativa se convierte en un recordatorio de que la verdadera influencia trasciende la mortalidad.